Bueno, Padre, te damos gracias esta noche, gracias por la oportunidad de estar juntos aquí nuevamente. Gracias porque nos bendices con la posibilidad de tener el Espíritu Santo, que hace posible que entendamos la Escritura y que vayamos a ella. Gracias por darnos un corazón para ti. Gracias por llamarnos a venir a ti. Gracias por la riqueza y la belleza de tu Escritura. Apaciónanos cada día más por ella. Ayúdanos a crecer en ese deseo de conocerla y de volvernos estudiantes juiciosos, humildes, sencillos, pero deseosos de tu palabra. Y que ese sea el Espíritu, Señor, que nos acompañe cada vez que nos acercamos al texto. Que hoy que vamos a ver poesía y que vamos a entrar a este mundo también tan precioso de la poesía bíblica, de la poética hebrea, nuestro corazón también se expanda en amor, en sorpresa, en asombro ante la belleza de lo que tú has hecho en tu palabra, Señor. Te pido que nos bendigas con tu presencia, que nos des salud, provéenos salud a aquellos que tal vez por esa razón no están aquí o que estando aquí están luchando con su salud en este momento. Ayúdanos, guárdanos, protégenos, los que tenemos niños pequeños en estos climas también. Por favor, Señor, a los ancianos en medio de la comunidad también, que son personas más vulnerables a estas cosas. Protégelos, Señor, te lo rogamos a ti y encomendamos este tiempo en tus manos, en Cristo. Amén. Amén. Bien, lección 5, literatura poética y sapiencial, o poesía y sapiencial. ¿Estamos? Entonces, iniciamos la semana anterior con narrativa, hoy vamos a ir hacia literatura poética y así digamos que tratar de trabajar dos géneros de los géneros más importantes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos esta noche? Bueno, básicamente tenemos tres objetivos. El primero de ellos, reconocer en la Biblia los textos que han sido escritos en estos géneros, o en este género más bien, perdón. Bueno, realmente ustedes van a trabajar o vamos a trabajar el género sapiencial en casa a través de la lectura, porque digamos que la decisión era tratar de abarcar dos en una clase o de abarcar uno en una clase y el otro tratar de promover que en la lectura ustedes puedan captarlo mejor y hay elementos comunes. Entonces, realmente hoy lo que vamos a trabajar particularmente es poesía y ustedes van a trabajar en casa a través de la lectura sapiencial. Dos, el segundo objetivo tiene que ver con conocer las diferentes características y variantes literarias del género poético. Entonces hoy vamos a entrar en contacto con algunas formas, maneras, variantes literarias de ese género. Y finalmente vamos a interactuar con algunas pautas interpretativas de la literatura sapiencial. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Estamos? Ok, entonces, dicho eso, permítanme entonces decirles que es casi inevitable cuando nosotros hablamos de poesía tratar de pensar en un libro o dejar de pensar en un libro de la Biblia. Cuando usted escucha literatura poética en la Biblia, ¿cuál libro de la Biblia se le viene a la mente? ¿Verdad? Es casi inevitable ese asunto porque es el libro poético por excelencia de la Escritura. Y aunque eso es verdad que es un libro totalmente escrito en este género literario, no obstante tenemos en el Antiguo Testamento otras porciones escritas bajo este género. Y así vamos a empezar esta noche con el siguiente taller. Ahí en parejitas de dos vamos a responder esta pregunta. Aparte del libro de Salmos y de Cantares, vas a identificar 3 ocasiones en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento donde puedas ver la aparición de literatura poética, donde tú creas que hay poesía. ¿Estamos? Parejitas, no los quiero ver solos escribiendo, no, diálogo, ya tenemos algo de confianza, ya nos conocemos un poquito más, júntese a alguien allí y trabajemos ahí el texto. ¿Dale? Ok, tenemos para eso 7 minutos. Aparte del libro de Salmos y Cantares, identifique 3 ocasiones en otros libros. No tienen que ser libros completos, pueden ser porciones, pero que usted logre identificar que esas porciones están escritas en literatura poética.
Bien, vamos a dejar hasta ahí a ver qué encontramos. Ok, mano arriba quien tenga ya por lo menos un ejemplo de Antiguo Testamento. Nilsa. Deuteronomio 32. A ver, Deuteronomio 32. Ok. ¿Uno y qué? Uno y dos. Ok. ¿Por qué uno y dos y no el resto? En realidad, todo el capítulo hasta el verso 43. Ok, Deuteronomio 30, 32, perdón. Deuteronomio 32. Muy bien, muy buen ejemplo. Éxodo 15, el cántico de María, muy bien. Jueces, a ver, Jueces 5, rápido vamos ahí. Jueces 5, la canción de Débora, muy bien. Sonia. Ajá, Lamentaciones 1. ¿Quién más? ¿Está más? Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, ¿qué? 2, 1 al 10. Ajá, muy bien. Job. Muchas partes de Jeremías, ok, sí. Bien, del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Apocalipsis, ¿qué? Muy bien. Ok. Lucas. El cántico de Zacarías, muy bien. Es que hace poquito tuvimos el Magnificat, muy bien. Excelente, muy buen trabajo. Ok, entonces vemos, comprobamos que tenemos, aparte del libro de Salmos y de Cantares en el Antiguo Testamento, diferentes porciones que están en este género llamado poético. Hay poesía en los libros de los profetas, hay poesía en libros históricos como Samuel, como acabamos de ver, hay poesía también en los evangelios, los famosos cánticos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Poemas cristológicos como Efesios 2, versos 6 al 11, que su actitud sea la de Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, eso era un cántico. Cánticos como el de Colosenses capítulo 1, que exaltaban la gloria del Señor. En Apocalipsis también. Así que la Biblia de tapa a tapa respira poesía. Por esa razón se hace necesario que tomemos una clase completa para hablar de este género literario. Felipe. No. Sí, algunos le han llamado a eso literatura. Algunos le han llamado a eso literatura antimítica. Es como un género que se inventaron para poder describir eso. Sí, porque realmente lo que pretende hacer Génesis 1 al 3 es crear un relato alrededor de cómo fueron creadas para confrontar los mitos creacionales que habían. Seguramente ustedes en Pentateuco han visto o ya hablaron de eso. Bien, entonces vamos a definir entonces qué es la poesía. ¿Estamos? Poesía, hay un autor colombiano, Miguel Antonio Caro, que describe la poesía de la siguiente manera: es una manera ideal y bella de concebir, de sentir y de expresar las cosas. Concebir, sentir y expresar, ¿verdad? Y esa definición de este escritor colombiano da cuenta de lo estético del género, ¿verdad? Es bello, es ideal para concebir, sentir y expresar las cosas. Pero también debemos recordar que la poesía no es un fin en sí mismo. Muchas veces nos enamoramos con la envoltura y no consideramos el contenido. Entonces es igual con la poesía. No pretende ser simplemente una envoltura bonita, sino que más allá de lo estético hay un asunto de fondo que el autor quiere comunicar a través de ese género llamado poesía. Armando Leborati, un teólogo católico, comenta al respecto. Él dice: mediante la asociación armónica de sonido, del ritmo y de la idea, la poesía logra expresar significados que no alcanzan a transmitirse en otras formas de discurso. Hay cosas que
forma poética tienen mucho más poder y alcance que si se dijeran simplemente de otra manera, ¿verdad? No sé, no soy bueno para los poemas, pero si tú a tu esposa la vas a conquistar y le quieres decir, es que tú eres una persona que es estéticamente muy bonita, tus ojos están muy bien, ¿verdad? Tus cejas son proporcionales a tus ojos, tu nariz juega muy bien con el tamaño de tu boca y tus dos orejas tienen la habilidad de entrar en la forma de tu cabeza. Exacto. Y otra cosa es decir, ¿verdad?, que tus labios destilan miel y quién fuera, no sé, abeja para penetrar en ellos. Una vaina así, ¿verdad? Que es distinto, ¿verdad? Y eso tiene un efecto distinto sobre las mujeres. Entonces es igual con la poesía. Así que eso deja claro, mis hermanos, una idea muy importante y es que lo estético es el instrumento. ¿Estamos claros? Lo estético es el instrumento, no es arte por amor al arte, sino el arte como instrumento de la revelación divina. Entonces, en este caso, la poesía también sirve a la teología. Ahora, más que definir la poesía, nuestro interés principal debería ser ocuparnos de reconocerla, ¿verdad? Cuando estamos hablando de poesía. Y una de las dificultades que tenemos en este sentido es que nos enfrentamos a un texto que está traducido y estamos enfrentándonos a una poesía que no es poesía castellana, es poesía hebrea. Y nosotros asumimos que ya conocemos qué es poesía. No, porque la forma poética hebrea no es igual a la forma poética hebrea. Entonces, de eso de por sí nos pone ya a nosotros en un asunto muy complicado, porque el estilo poético es muy distinto. Por ejemplo, la poesía española se basa en la rima. ¿Pueden recordar algún poema que rime? ¿Un verso de una poesía? No, pero no sé qué, no. ¿Cómo es? En el sembré una rosa, mi madre la recogió. ¿Recuerdan esa? Y qué bella le quedó. ¿Verdad? Cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. Eso es rima, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo. Y el llanto que al dolor los ojos niegan, lágrimas son de hiel que el alma negan, ¿verdad? Esta es una porción de poesía castellana. ¿Cuál es la característica? La rima. Terminan en egan, egan. Y ahí hay una cierta rima. Pues mis hermanos, para tristeza nuestra, la poesía hebrea no se basa en la rima, carece de rima. Entonces no es que esa sea una característica. Entonces noten que lo principal de la poesía castellana no está en la poesía hebrea. Entonces ahí de entrada ya entramos en reversa, aunque sí la hay. Poca, pero la hay. Por ejemplo, en este caso. Eka hayetal esna kiria nehmaná, ¿verdad? ¿Cuál es la característica? Exacto, mira, aquí acentuada la última sílaba de cada palabra y en la que llamaríamos nosotros en la transliteración la A. Entonces, hay presencia de rima, pero no es la presencia característica. Ahora bien, si usted busca esto en el español, no va a encontrar que sea algo poético. Isaías, búsquelo, este es el texto de Isaías 1:21, para que vean. Isaías 1:21. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Ese es el versito que está ahí. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Interesante, ¿verdad? Pero no le vemos por ningún lado lo poético. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo te has convertido en ramera? Ok, entonces noten eso. Sin embargo, aunque hay una distancia entre la poesía hebrea y la poesía castellana o española, nosotros sí podemos considerar otras características que podemos llegar a observar desde nuestras versiones castellanas. Es decir, no estamos destinados a aprender hebreo solamente para poder ver la poesía, no.
Hay otras características de la poesía hebrea que sí son fácilmente apreciables en nuestras versiones castellanas de la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer en lo que sigue. Vamos a tratar de entrar en algunas características de la poesía hebrea. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características de la poesía hebrea? Entonces vamos a ver por lo menos 2, 4, 6 grandes características de la poesía hebrea para ver un poquito cómo podemos llegar a identificarla. Porque de nuevo, el fundamento de la interpretación realmente es identificar la poesía y saberla en un sentido, saber de qué se está tratando ese texto en particular. Ok, la primera característica es repetición. Entonces, la repetición puede darse en palabras, pero también en versos. Es decir, pueden ser palabras que se repiten, pueden ser versos que se repiten, líneas que se repiten, o hasta sílabas que se repiten, ¿verdad? O significados. Vamos a ver un ejemplo de eso en el Salmo 130. Busquen en sus Biblias, hoy vamos a ir en muchos pasajes de la Biblia porque quiero que veamos varios ejemplos de esto. Salmo 130, versos 5 y 6. ¿Está aquí? Ah, sí. Aquí está en pantalla, mírela. Dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana. Aquí hay varias características de poesía hebrea, pero vamos a identificar solamente esas que hemos visto. Hay repetición, ¿sí o no? Espero, 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 esperanza. Entonces, ahí hay ese elemento que es característico. Si yo veo en un mismo verso, como en este caso, en dos versos, repetición, eso es un indicativo, esto es poesía. Y esta es una característica que debo prestar atención. Entonces la repetición básicamente busca énfasis, esa es como la intencionalidad a nivel de la interpretación que debemos darle. Aquí hay un énfasis en el salmista que quiere recordarnos a nosotros, que esperemos, ¿verdad? Espera, 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 espera. Eso es lo que él quiere enfatizar. Así que la repetición sirve para ese propósito y he aquí un ejemplo de eso. ¿Vamos? Ok. Otra manera que podemos encontrar es los famosos acrósticos. ¿Recuerdan que hemos visto ya uno? Muy importante, el Salmo 119. Ok. Hay otro acróstico muy importante en la Biblia y está en el libro de Lamentaciones. Vaya conmigo en sus Biblias a Lamentaciones. Lamentaciones. Lamentaciones también es un libro escrito en género poético. ¿Lo tienen? Lamentaciones. Ubíquense ahí, por favor. Está después de Jeremías. ¿Lo ven? Ok, a diferencia del Salmo 119 que está escrito en octavas, es decir, cada 8 versos cambia la consonante hebrea, aquí está cada verso. Cada verso inicia con una letra del alfabeto hebreo. ¿Lo ven? Entonces lo que ustedes ven que dice Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Sajin, Het, Tet, Yod, Kof, Lamet. Todo ese es el alfabeto hebreo. Y cada verso inicia con esa letra. Pero si ustedes ven en el capítulo 2, ¿qué pasa? Pregunta. No, en la traducción es imposible rescatar eso. Ninguna traducción hace eso. Te lo ponen para que tú veas que ahí hay poesía. O sea, te lo escriben, mira, aquí hay Aleph, ¿verdad? Es como el equivalente a la... no tenemos equivalente de Aleph, porque es una consonante.
Sí, es la primera letra del alfabeto. Ok. Sí, pero es que Aleph no es una A técnicamente, porque no es una vocal, es una consonante. Porque acuérdense que en el hebreo las vocales no tienen un papel. Este es un abecedario consonántico, el hebreo. Pero bueno, capítulo 2, miren, ¿notan? Vuelve a comenzar. Hay otro acróstico en el capítulo 2. ¿Lo ven? Capítulo 3. Otro acróstico. Capítulo 4. Ya, por eso, 3. Capítulo 4. También, el único que no está es el capítulo 5. Así que casi que todo el libro de Lamentaciones son 4 acrósticos. Los primeros 4 capítulos son acrósticos completos, ¿verdad? Eso, digamos que es una señal grandísima de que ahí estamos ante un caso de poesía hebrea, ¿verdad? Entonces, las traducciones españolas, castellanas, nos proveen la ayuda para identificar eso. Cuando usted ve esas letricas ahí arriba, eso significa que esas son letras y que hay un acróstico seguramente ahí. ¿Estamos? Miguel. En tu Biblia. Sí, es que hay unas que no ayudan, creo que Reina Valera es una que no pone regularmente. Entonces hay algunas que lo ponen. A veces lo que hacen algunas es que abajo te crean una nota y te dicen, esto es un acróstico, no sé qué, si tiene notas abajo. Pero algunas sí lo traen, como NBI, ustedes en la mayoría de NBI pueden ver esa distinción. ¿Estamos? Ok, vamos a nuestro tercer ejemplo de característica de poesía hebrea, el lenguaje figurado. Entonces, cuando hablamos de lenguaje figurado, hablamos básicamente de expresiones, por ejemplo, que el salmista no dice que él espera en Dios, sino que su alma espera en Dios. Y hay diferentes formas de lenguaje figurado. No me acuerdo cómo se llama esa, que se llama la parte por el todo. Eso tiene un nombre en literatura. No sé si... Que para llamar el todo se dice una parte. ¿Recuerdan el nombre de eso? Que es lo mismo que pasa con cielos y tierra en Génesis 1. Dios creó los cielos y la tierra. No fue que creó esto y esto, sino que creó todo. Eso tiene un nombre, pero bueno, se me olvidó en este momento. Bueno, ahorita en el descanso lo busco. Eso es parte del tema. Muy bien. Vamos, sinécdote. Gracias, maestro. Sinécdote. Esa es una figura también del lenguaje que básicamente es eso. Entonces, se nombra la parte para describir el todo, ¿verdad? Sinécdote. Ok, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Salmo 3.3, y alguien que lo lea. Salmo 3.3. Ok, ¿cuál es ahí el lenguaje figurado? ¿Cuál escudo? Dios no es un escudo, literalmente, ¿verdad? O sea, Dios no toma forma de escudo y se transforma en escudo, no. Sino que es un lenguaje figurado para denotar protección. ¿Estamos? Salmo 103.12. Ok, ¿cuál es el lenguaje figurado? Ajá. O sea, el texto pudo haber dicho que Dios ha perdonado los pecados y ya, se olvidó de ellos. No, el texto no lo dice así, porque no es lo mismo, sino que nos presenta una figura. Como está de lejos el oriente del occidente, así Dios ha hecho alejar de sí nuestros pecados. Notan ya la belleza, como que uno dice, uy, wow, maravilloso. De simplemente decir, ay, Dios ya le perdonó el pecado, ya, tranquilo. Ok, Juan, ¿iba a preguntar algo? ¿Alejo iba a preguntar algo? Ok, entonces ahí estamos en eso. Esa es otra manera de verlo. Salmo 42.1. Ok, entonces el salmista puede haber escrito, yo quiero estar en la presencia de Dios, pero no es lo mismo.
que decir, cual siervo jadeante en busca de aguas, ¿verdad? Así te desea Dios, el alma mía. Ya eso a uno le crea una imagen en la cabeza y uno se imagina ahí en esos desiertos por allá de esa zona de, ¿verdad?, de Oriente Medio, el ciervito por ahí como, agua. Y uno dice, wow, sí, así, ojalá así desee el agua a mi alma. Entonces se engrandece el texto. ¿Estamos? Entonces lenguaje figurado es otra manera en que podemos identificar otro rasgo de la literatura hebrea. ¿Preguntas hasta aquí? Tati. No toda, pero sí alguna, porque por ejemplo esto de figuras, de figuradas, lenguaje figurado lo tiene la literatura castellana también. Exacto. Ajá. Entonces, moraleja, búscate una buena Biblia que te ayude a identificar eso. No, en serio, por eso la importancia de las versiones, y ya vimos eso. Hay versiones que te ayudan, le ayudan más al lector y las dinámicas están más diseñadas para eso, porque quieren ayudarle más al lector. De nuevo, hay algunas formales que lo traen. Creo que la Biblia de las Américas nos ayuda también en eso, que nos lo pone en versos y no en prosa, ¿verdad? ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo cuando hablo de verso y prosa? Ok, ustedes ven, sí, ustedes ven, por ejemplo, vamos a buscar, eh, bueno, en el ejemplo de Lamentaciones, no, en el ejemplo de Jonás, Jonás capítulo 1, busquen en su Biblia, para mostrarles solamente ese ejemplo. Bueno, no sé si salen en sus Biblias, porque en esta sale. Si ustedes ven Jonás capítulo 1, la forma en que las columnas están construidas, me voy a acercar aquí para mostrarle a Nilsa, eh, capítulo 1. La forma en que las columnas están construidas son derechas, como lo que llamaríamos en español justificados, ¿qué se llama? Cuando uno escribe así, justificado. Pero cuando llegas al capítulo 2, está aquí, ¿ves? Que las líneas no están como en versos, están de una manera distinta. Entonces, esto ya describe que hay otro tipo, no es prosa, sino ahí está en forma de verso. Entonces hay que ver si es poesía o puede ser una profecía o ver un poquito qué género está ahí. Exacto, entonces tú ves que hay diferencia entre lo prosa y los versos. ¿Listo? Sí, no, en prosa, mira. Prosa es la columna justificada. Y aquí ya cambia el capítulo 2 como en verso. En versos. Hola. Vamos a llegar a estudiar evangelios y ahí vamos a ver, creo que lo van a tener en una de sus lecturas, literatura parabólica. Es una forma, pero se considera como un subgénero que vale la pena porque Jesús lo usó mucho de estudiarlo aparte, como un género aparte. Ok, entonces, seguimos. ¿Seguimos? Ok, vamos. Entonces, la siguiente forma es muy, muy importante y es muy típica de la literatura hebrea. Porque hasta aquí esto es común a nuestra literatura, ¿verdad? Nosotros regularmente podemos encontrar repetición en la poesía nuestra, acrósticos, así escribíamos las carticas de la novia, Jenny, J, juiciosa eres, no sé qué, enamorado me tienes, nena, yo no sé qué, y uno hacía un acróstico, ¿verdad? Y así hacíamos la poesía a través de acrósticos. Y lo mismo que el lenguaje figurado. Pero esta siguiente característica sí es muy propia de la esencia de la literatura y de la poética hebrea, y es el famoso paralelismo. El paralelismo. Este básicamente consiste en expresar dos veces la misma idea con diferentes palabras, en términos generales. No, perdón, fe de ratas, no escriban eso. No escriban eso último que les dije, porque eso es paralelismo, es un subgénero que es sinónimo. No escriban eso último que les dije. Me devuelvo. Paralelismo.
¿Listo? Este es tal vez el rasgo más distintivo de la literatura de la poesía hebrea. El paralelismo es, ahora sí pueden escribir esto, la correspondencia de dos versos, ya sea por forma o por contenido. Hay dos versos que se corresponden, ya sea por la forma, y ahorita vamos a ver el ejemplo de eso, o por el contenido de esos versos, lo que dicen, por cómo están escritos o por el contenido de lo que dice. Entonces, el verso completo se llama monostiquio. El verso, cada versito se llama hemistiquio. Así que un monostiquio está constituido de dos hemistiquios. ¿Estamos? Un monostiquio es un solo verso. Ese verso se divide en dos partes que se llaman hemistiquios. ¿Estamos? Monostiquio es un verso. Ahora les voy a mostrar el ejemplo, tranquilas. Tranquilos. La correspondencia. Hay un verso que se corresponde. Ajá. Es esta la definición. Es la correspondencia de dos versos, ya sea por su forma o contenido. Entonces, el verso completo se llama monostiquio. Las dos partes que conforman ese verso se llaman hemistiquio. Eso no tiene ciencia, es así. O sea, el verso se llama monostiquio conformado por dos partes, hemistiquios. Ya les vamos a mostrar un ejemplo de la Biblia. No, es un verso. ¿Estamos? Hemistiquio. Ah, mi Dios. Ok. Vamos a ver ejemplos para que esto aterrice. ¿Estamos? No se me asuste. Vamos a ver ejemplos para que esto aterrice. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es una clasificación de un profesor que en el siglo XVIII, es decir, hace bastante tiempo, Robert Lowe, identificó básicamente tres tipos de paralelismos en la poesía hebrea, que son como los más generales y los que más aparecen. El primero de ellos es el paralelismo sinónimo. Y aquí ya vamos a empezar a ver lo de los famosos hemistiquios. Entonces, paralelismo sinónimo. Ahora sí, un paralelismo sinónimo es básicamente, consiste en expresar dos veces la misma idea con diferentes palabras. Dice lo mismo de dos formas distintas. Acabé de hacer un paralelismo sinónimo, porque dije la misma cosa de dos formas distintas. ¿Estamos? Ok. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Busquen Salmo capítulo 15, verso 1. Y vamos a empezar a poner colores a esto. ¿Listo? Salmo 15, 1. Alguien que lo lea. Ok. ¿El tabernáculo y el monte santo son cosas distintas? O sea, ¿es una idea distinta o es la misma idea? Exacto. Entonces, he aquí una manera, si tuviéramos que dividirlo en hemistiquios, el versículo 1 es monostiquio, todo el versículo 1, conformado por dos hemistiquios, parte A, parte B. Entonces, la parte A, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Hemistiquio número 1. Hemistiquio número 2, ¿quién puede vivir en tu santo monte? ¿Ven que no es difícil? Pero es que es el nombre técnico, vamos a crecer en las competencias, de tal manera que nadie por ahí venga a engañar y que no me ay, no me hable, yo ya sé qué es eso. No se deje engañar, denuncie. ¿Estamos? Y ese es el nombre técnico que se le da en el estudio de esta literatura. Entonces esto es un ejemplo de paralelismo sinónimo. Vamos a ver otros ejemplos que nos van a ayudar también a seguirlo capturando el asunto. Salmo 148.1. Salmo 148.1.
Ok, ¿dónde está el paralelismo? Exacto. Entonces, noten, ahí hay, alaben al Señor desde los cielos, hemistiquio número uno, alábenlo desde las alturas, hemistiquio número dos. Se dice lo mismo de dos formas distintas. ¿Ves que no es tan difícil cuando leemos a veces? ¡Ay! Ya aquí hay un paralelismo sinónimo. Lo van a poder identificar mucho más fácil. ¿Estamos? Salmo 153. Denle la vuelta ahí a la página y van a ir al Salmo 153. ¿Alguien que lo lea? Duro, que lo podamos escuchar. Muy bien, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira. ¿Cuál es la idea? Alábenlo. De dos maneras distintas se dice lo mismo. ¿Estamos? Ok, vamos a ver un ejemplo, un tris más complejo. Y está en Isaías capítulo 1, verso 3, para ver aquí un ejemplo mucho más elaborado. Entonces, aquí está, para ver en otra parte de la Biblia que no sea Salmos, cómo se da un paralelismo sinónimo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Entonces, ¿qué está queriendo decir? La misma idea, ¿verdad? Solo que aquí pone un buey de ejemplo, aquí a un asno. Pero la idea es la misma, que ellos conocen a su dueño, que éste conoce al amo. ¿Ves? Tiene que haber, tiene que haber similitudes. ¿Cuáles son las similitudes? Su dueño, su amo. ¿Cómo sé que conocer es una similitud? ¿Y el asno? Bueno, bien. Pero noten que aquí no aparece la palabra conocer. ¿Sabes cómo se llama eso? Elipsis. Exacto. Pero tú no necesitas que esté la palabra ahí, porque tú ya sabes que está comparando lo mismo. Esa figura se llama, desaparece la palabrita, pero no es necesaria. Léalo completo y usted va a entender lo mismo. Léalo, Laura. No me haga cara de que es difícil porque no es difícil. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Exactamente, está implícito. El hecho de no ponerla a nivel de literatura se llama elipsis. ¿Estamos? Y básicamente aquí vemos también otro uso, otra figura. ¿Ah? La elipsis, no, porque pudo haber dicho, el buey conoce a su dueño. Bueno, en este caso creo que sí. Sí es el verbo, no me lo puedo imaginar si no fuera por el verbo, pero yo creo que sí es posible que, no sé, que sea por otra palabra, que no necesariamente sea el verbo. Es decir, puede ser otra palabra distinta al verbo la que no se nos diga. Es que esa B no está ahí, uno lo infiere. No, porque si no ya la correspondencia no es perfecta. Se daña la... ¿Estamos? Ok, pregunta. No, no. A ver, atención por favor. Esto es un ejemplo de paralelismo sinónimo. Solo que les estoy dando otro dato más. Y es que cuando esta correspondencia no es perfecta en cada una de las palabras, porque noten, aquí hay animal, aquí hay animal. Aquí hay amo, aquí hay dueño. Hay una cosa que nos falta y es el verbo. Cuando eso ocurre, se llama elipsis. Pero eso es un ejemplo de paralelismo sinónimo. Se nos está diciendo la misma idea de dos formas distintas, usando dos ejemplos distintos. Pero hay una figura literaria más. 5 para el que me la diga. En ese versículo. Que es también se presenta mucho en el castellano. Rima.
Esa puede ser una antonimia, pero hay otra que podría verse y es más fácil que en el castellano, la usamos mucho más frecuente. Bueno, también podría verse algo de ironía ahí. ¿Cómo se llama eso? No, 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 no. Por ahí es, pero no es un símil. Metáfora. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre símil y metáfora? Símil usa la palabra como para comparar, ¿verdad? La metáfora no requiere el cómo. Simplemente el contexto está por entendido que se está comparando algo con algo. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Paralelismo antitético. Seguimos con palabras raras. Pero es fácil. No se me asusten con esto, que esto solamente... Ok. Esto es cuando dos líneas poéticas se contrastan entre sí. Hay oposición de ideas o de imágenes. Entonces es lo contrario del sinónimo, ¿verdad? Que se dice lo mismo de diferentes maneras. Aquí se dice dos cosas distintas entre verso y verso, o entre hemistiquio y hemistiquio. ¿Estamos? Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Salmo 1:6. Salmo 1:6. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Cuáles son los dos hemistiquios? Hemistiquio número 1, ¿cuál es? Ok, hemistiquio número 2. Ok. ¿Son sinónimos? ¿Se está diciendo lo mismo de dos formas distintas? No. Son antitéticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice lo contrario. El Señor cuida el camino de los justos, más la senda de los malos lleva a la perdición. Hay un contraste entre esas dos líneas. Entonces hay un paralelismo antitético. Muy bien. Otro ejemplo de eso. Salmo 35. Salmo 35. Exacto. Ajá, noten que ahí está, porque solo un instante dura su enojo, pero, contraste, toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Entonces, hay dos contrastes, aquí hay una cosa doble, hay un paralelismo doble. Exacto, sí. Ven que ya las están empezando a identificar sin... Están diciendo, ay, aquí hay esto, ay, aquí hay esto. No es difícil, es habituarnos a encontrar esa realidad. Vamos a ver un ejemplo en Proverbios, Proverbios 10:1. En Proverbios se ve mucho, en literatura sapiencial se ve mucho. A ver, un papá que lea esto, un papá que lea este versículo. Proverbios 10:1. Okay. ¿Ven? Contraste. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Para que haya un contraste tiene que haber un punto de comparación, es decir, un punto común. Yo no puedo contrastar dos cosas que no tienen que ver una con la otra. Para que un contraste exista, llegue a existir, tiene que haber un punto de contacto, un punto en común. ¿Cuál es el punto en común aquí? El hijo. Ambos tienen hijo. Pero el sabio es alegría del padre, el necio es tristeza de su madre. Señora.
Literatura sapiencial. Proverbios es un libro que está escrito en esa forma. Lo van a leer en su lectura. Esa es la lectura que tienen. Aquí esa es la tarea. Solamente vamos a trabajar poética y ustedes van a estudiar sapiencial. Pero van a ver que hay muchas cosas comunes, como esta, ¿verdad? Bien. ¿Estamos? Ok. ¿Cuál ejemplo tengo aquí? Bueno, el del Salmo 1, ¿verdad? Entonces yo les decía, hay un asunto aquí, cuida justos, malos, perdición. Ahí está el contraste marcado en el Salmo 1:6. Otra clase de paralelismo, paralelismo sintético. Paralelismo sintético. ¿Cuándo se da? Se da cuando la segunda línea o el segundo hemistiquio completa la siguiente. Cuando la segunda línea completa la siguiente. Es decir, este es más de contenido. ¿Recuerdan que podría haber paralelismos por la forma o por el contenido? Este es más por el contenido. Completa lo que el primer línea o hemistiquio dice, lo completa el segundo. Vamos a ver ejemplos de eso. Salmo 9:9. Salmo 9:9. Sí, hemistiquios con H. Perdón, otra vez, qué pena. Ok, entonces, el Señor es refugio de los oprimidos, es baluarte. ¿Qué es un baluarte? ¿Algo valioso? A ver, Pipe, ¿qué es un baluarte? A ver. Diga, ¿cómo? Ok, muy bien, entonces como un lugar seguro, ¿verdad? Como una protección, como una coraza, algo así, como un lugar de protección. Entonces aquí está la segunda línea como que amplía más el sentido de la primera. Algunos podrían verlo y decir, a mí me parece más sinónimo. Está bien, creo que podría ser también sinónimo, pero aquí como que un asunto más de que no es solamente a la persona, sino en un momento. Lo primero habla de un tipo de persona, lo segundo habla de unos momentos, del momento de la angustia. Aquí hay algo que ya aprendimos, otra cosa que aprendimos, que es el ejemplo que Laura preguntó. ¿Se puede, aparte de verbos, tener esta figura literaria o este accidente literario? Y yo dije, sí, es posible. ¿Y eso cómo se llama? Eso, una elipsis. Y la elipsis está en el Señor, ¿verdad? ¿Ves que ya? ¿Ves que ya la cogieron? El Señor es refugio de los oprimidos. No se nos dice el Señor es baluarte en los momentos de angustia. Se omite el Señor es. Exacto. Está implícito. Entonces hay una elipsis ahí también. ¿Ven? Muy bien. Ok, otros ejemplos. Salmo 14:1. Salmo 14:1. Ok, entonces aquí hay de nuevo la presencia de un paralelismo sintético. Cada línea amplía. ¿Cuál es la idea general? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El segunda línea nos agrega, están corrompidos. Nos sigue agregando, sus obras son detestables. Y nos sigue agregando, no hay ni uno que haga lo bueno. Entonces, noten que cada línea le agrega contenido a la primera. ¿Vemos? Ok, un ejemplo más. Salmo 94:11. Salmo 94:11. Ok, entonces no se nos dice solamente que el Señor conoce el pensamiento de los humanos, sino que la segunda línea agrega la primera. No solamente conoce los pensamientos, sino que sabe cómo son. Son absurdos.
segunda línea amplía en contenido a la primera. ¿Estamos? Muy bien. Y un último ejemplo, Proverbios 15:3. Para ver eso también en Proverbios. Ok, entonces la primera línea, los ojos del Señor están sobre todo lugar. Eso para mostrar Dios está omnipresente. Pero no solamente se nos dice que Dios es omnipresente, sino que se nos dice que está haciendo qué cosa, vigilando a los buenos, pero no solamente a los buenos, y a los malos. Entonces aquí hay presencia de ese paralelismo sintético. Bien, vamos a ir cerrando esta parte diciendo que hay otros paralelismos que son menos comunes, pero que también a veces aparecen y que se han dado una clasificación como secundaria. ¿Como cuáles? Acción-consecuencia, ¿verdad? Esa es otra forma en que han clasificado eso. Enunciado-explicación, pregunta-respuesta, progresivo. Entonces, y finalmente comparativo. Son como otras formas menos comunes. De hecho, algunos de esos uno podría clasificarlos en otro tipo de paralelismo que ya hemos visto que son los más grandes. Por ejemplo, yo diría que acción-consecuencia podría ponerse dentro de la categoría de sintético, ¿verdad? Porque el primer verso se nos dice, la primera línea nos dice la acción, la segunda completa mostrando la consecuencia de esa acción. Entonces, exacto, si lo ponen en sintético estaría bien, solo que esto es más específico, son como subcategorías, por llamarlo de alguna manera. ¿Estamos? Ok. Volvemos. Bueno, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Si el tiempo nos rinde en lo que resta, que realmente es poco, lo que tenemos todavía por abarcar, quizás podamos buscar, ustedes mismos, darse la tarea de buscar algunos ejemplos de esos paralelismos, pero vamos a ver cómo nos va en el tiempo. Bien, vamos a ver otra característica muy particular del hebreo, que es el famoso quiasmo, que introducimos la semana anterior, ¿verdad? Y esta es una variante de paralelismo, pero por ser como una variante muy particular, la vamos a tomar como una figura independiente. ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza por poner elementos similares, pero en orden inverso. Un ejemplo de eso en nuestra literatura. ¿Vale más perder un minuto en la vida que la vida en un minuto? Entonces ahí está, miren, es lo mismo. Elementos similares, pero en orden inverso. ¿Qué pasó? ¿Ven? Entonces, es lo mismo, hemistiquio número 1, línea número 1, línea número 2. ¿Qué es lo que cambia? El orden, lo pone en orden inverso. Aquí arranca con perder en un minuto, aquí finaliza con perder en un minuto. Lo pone en orden inverso. Y forman este famoso triangulito que hemos considerado. ¿Es claro el ejemplo? ¿No? No sé. No he mirado, la verdad. No tendría que verlo. Si lo pusiste, yo lo observo y lo evalúo. Si lo pusiste ahí. Bien. ¿Es claro el ejemplo? ¿Preguntas del ejemplo? ¿Entendemos la idea? Esa, más o menos. Divide esta frase en dos, ¿verdad? Esta es la línea número 1. Vale más perder un minuto en la vida. Eso es verso 1, ¿verdad? O línea 1. Línea 2, que la vida en un minuto. Línea 2. Entonces, lo que hace, se supone que si fuera idéntico, pondría más bien aquí en un minuto arriba y que la vida abajo, ¿verdad? Pero lo pone al revés, que la vida en un minuto. ¿Para qué? Básicamente para crear esta correspondencia, ¿verdad? De los extremos. Vida, vida, minuto, minuto. Entonces es una forma de construir versos. Vamos a ver ejemplos de la Biblia. ¿Estamos?
Ya vimos la semana pasada uno, Salmo 84, 8. Salmo 84, 8. Ok, Salmo 84, 8. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. ¿Cuáles son las dos líneas? De hecho, ahí el texto, si lo tiene en una versión internacional, nos ayuda porque lo pone centradito y en el medio nos deja algo. ¿Lo ven? Oye mi oración, Señor Dios. En el centro, Todopoderoso, y abajito, escúchame, Dios de Jacob. ¿Ven? Ahí ya la cambia, ahí se tiran el quiasmo. Se vuelve un fiasco. Pasa de quiasmo a fiasco. Isaías 6:10. Vamos a ver otro ejemplo. Isaías 6:10. No, usa varias. Usa varias cuando tengas esa duda. Pues aquí usamos NBI. NBI ayuda casi siempre a capturar esos elementos. No siempre, pero es una ayuda mucho. Isaías 6:10. Haz insensible, ¿lo tienen? Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos, cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces, si usted organiza ese verso, que pudiéramos hacer el ejercicio ahorita, usted va a encontrar ese triángulo allí, ¿verdad? La correspondencia. Haz insensible el corazón de este pueblo y abajo sería y entienda con su corazón. ¿Ves? Ah, sí, sí, hace parte de la realidad. Es decir, haz insensible el corazón de este pueblo, junto con entienda con su corazón y se convierte y sea sanado. No, porque la correspondencia del centro es embota sus oídos, cierra sus ojos con, no se vea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos. Eso es lo que iría en el centro. ¿Sí? ¿Está? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Ok, vamos a escribirlo. Vamos a hacerlo juntos aquí. Sí, sí tenía. Todopoderoso, era el centro. Ok, vamos a buscar Isaías 6:10. ¿En Reina Valera? ¿Mejor en Reina Valera? En la que quieran. Se le tiene. Reina Valera, ok, vamos a ver. Coman B. Ok, aquí está. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Ok. Agrava. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Tux. Tut, 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 tut. No, hagámoslo más. Oh, oh.
Uh-oh. ¿Ciega sus qué? ¿Ojos? Ok, gracias. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Listo. ¿Lo ven? No es difícil. Solo que hay que escribir el texto y verlo. Pero si se trabaja, se ve. ¿Sí? No los veo convencidos. ¿Sí o no? Ok. Entonces, engruesa, corazón, corazón, ¿verdad? Agrava sus oídos, no oiga con sus oídos. Ciega sus ojos para que no vea con sus ojos. Ahí está la correspondencia. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ah, vamos a ver otro ejemplo. Eclesiastés 3:8. Eclesiastés 3:8. Ujú. Entonces ahí hay también esa realidad, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Entonces las dos cosas negativas están en el centro, las dos positivas en los extremos. ¿Lo ven? Las dos cosas positivas están en los extremos, tiempo de amar, tiempo para paz, las dos cosas negativas están en el centro. Odiar, guerra. Muy bien. Ok. Siguiente figura, inclusión. Inclusión. Esa figura consiste en una frase o palabra que ocurre tanto al comienzo como al final de un verso o párrafo. Este sí es más parecido al sándwich. Este sí es más como ensanduchar el texto. Vamos a ver un ejemplo de eso en un verso y en un texto completo. Salmo 27:14. Salmo 27:14. ¿Alguien que lo lea? Ok, ¿lo ven? Pon tu esperanza en el Señor. Termina, dice algo en el medio y él termina, pon tu esperanza en el Señor. Es un sándwich. Capa 1, capa 2 igualitas y en el medio pone algo. ¿Sí? Ok, vamos a ver eso mismo pero en un texto completo. Salmo número 8. Salmo 8. Salmo 8. Salmo 8. Ese es el... Hay un chiste evangélico de eso. Hermanos, vamos al Salmo 8. Y el mochito salió ofendido de ahí para la iglesia. Salmo 8. O el cuento de los borrachos entran dos borrachos a la iglesia y el predicador, el borrachito no querían entrar. No, ya no quieren, le decía uno al otro. Ya no quieren a los borrachos. No entremos allá porque ya no quieren a los borrachos. Y el otro decía, vamos, vamos, que ese hombre habla bueno. Vamos a escucharlo. Se sientan en la parte de atrás y lo primero que dice el pastor es, hermanos, hoy vamos a Joel 2. Dice el otro, ve, yo le dije, ese es usted y yo. Bien, Salmo 8. Verso 1 y verso 8. Verso 1 y verso 8. Hasta ahora
Uno se ríe con cualquier cosa. No entendí. Ay, no. Alguien que le explique a Sandra, por favor. Salmo 8, verso 1 y verso 9, sí. Alguien que lea el verso 1 y otra persona que lea el verso 9. ¿Y verso 9? ¿Lo ven? Es lo mismo, verso 1, verso 9 y en el centro el resto. Muy bien, hemos finalizado así nuestras características de poesía hebrea. Vamos a ver básicamente otra clasificación ya más en términos de subgéneros o de cómo clasifican dentro de la poesía algunos géneros dentro de ese género grande llamado poesía. Ese es un trabajo de un autor, un teólogo alemán, creo que es alemán, Hermann Hunkel. Él dice lo siguiente, él dice que básicamente podemos dividir eso en dos géneros, mayores y menores. Los géneros mayores en la poesía hebrea son estos: himnos, cantos de gratitud, cantos reales, lamentos e imprecatorios. Son como esas 5 clasificaciones de géneros mayores que él ve en la poesía hebrea. Pero también dice que hay unos géneros menores, que son, por ejemplo, bendiciones y maldiciones. Cantos de los peregrinos, que es toda la porción del Salmo 120 al Salmo 134. Cantos de gratitud y confianza, salmos litúrgicos y salmos o poemas didácticos. Esta es otra forma que él básicamente usa para clasificar la poesía hebrea. Imprecatorio, muy buena pregunta. Imprecatorio son aquellos salmos donde se pide, por ejemplo, el mal sobre los enemigos. Entonces, por ejemplo, que sus hijos ojalá se caigan sobre las rocas y sean aplastados, que hay muchos salmos ahí. Entonces son como salmos que buscan la destrucción de los enemigos, o se desea la destrucción de los enemigos. Ok. ¿Estamos? Tomen una foto. Más fácil, ¿no? Va a estar, sí, va a estar. Se supone que ya está. ¿Ya las han visto ustedes? Algunos sí, otros no. Los que sí, ayúdenle a los que no. Sean solidarios y ayúdenlos. Ahí ya les enviamos toda la información que necesitaban como para poder hacer. Bueno, ok. ¿Por qué se emplea el género poético en la Biblia? No, pero ¿por qué se emplea el género poético en la Biblia? Básicamente por 2 grandes razones. Primero, para hacer las palabras memorables. Una de las intenciones de los autores o de los escritores bíblicos cuando usan poesía es porque quieren hacer memorable sus dichos. Yo les he mencionado que una de las características de la cultura hebrea es que es una cultura oral, es una cultura de la oralidad. Y ellos, parte de la razón por la que muchos de esos textos son escritos en poesía, es que la poesía ayuda a la memorización también. Entonces hay una razón también como de hacer memorable las palabras. Uno recuerda muy fácilmente los dichos, ¿verdad? Esa prueba se puede hacer aquí en la iglesia. La gente no se acuerda del sermón y no se puede memorizar un sermón, digamos, o no podemos memorizar un sermón de 5 páginas, pero les aseguro que sí sabemos más de 5 páginas de canciones. ¿Sí o no? Usted no necesita la letra de la iglesia muchas veces para cantar ciertas canciones, ya la sabe. Pero memorice un versículo de la Biblia, a ver, ¿cuánto le cuesta? Sí, ellos tenían cantos. Sí, era poesía y eran canciones, por lo menos los salmos eran canciones. Entonces, ayuda para eso, para hacer memorable, para hacer recordables los escritos, ¿verdad? Ok, pero también lo hacían por razones afectivas.
se utiliza la poesía para expresar y evocar emociones. Yo les he dicho, cuando hablamos del idioma hebreo, una de las características de la lengua hebrea es que es una lengua ruda, ¿verdad? Y que como que se expresa mucho en la rudeza, pero los sentimientos son como muy perceptibles cuando se escucha la lengua. No tanto cuando se escribe, es más bien tosca, simple, no es muy elaborada, pero es hecha para el oído. Y eso se ve también en este asunto de la poesía. Esperamos en ella una realidad conmovedora y que nos conmuevan esas palabras. Así que la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando estamos delante de literatura poética es la siguiente, la pregunta interpretativa clave es, ¿qué mensaje quería el autor bíblico transmitir con esas palabras y frases? Ese es el asunto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para terminar en estos próximos 15 minutos que nos quedan. Salmo 113, se los estoy entregando a ustedes. Van a buscar en ese salmo todas las características que ustedes puedan ver de lo que hemos visto de literatura poética hebrea. ¿Listo? Van a trabajar en parejitas. Creo que rinde más y dos cabezas piensan mejor que una sola. Entonces vamos a trabajar ese Salmo 113, se lo estoy dando en la versión, la Biblia de las Américas, y la idea es que puedan detectar alguna de estas características de literatura hebrea que hemos mencionado en el camino. ¿Estamos? Ok, entonces tenemos 10 minutos y 5 para compartir. En esto es que cuando hagan ese tipo de trabajos conviene mucho usar colores. Cuando uno estudia un texto de la escritura y estudia el manuscrito, yo no sé si ustedes vieron una foto que yo publiqué hace un rato cuando empecé a estudiar Romanos 9 al 11, que la vieron marcadita en colores. Eso ayuda mucho porque tú en los colores puedes hacer como tu propio sistema de clasificación. Entonces si ves una inclusión, las inclusiones son en amarillo. No sé, el paralelismo sintético en rojo. Eso ayuda cuando al futuro estén haciendo ese trabajo. Listo. Víctor, listo, podemos. Espérate que yo me salí. ¿Nada? ¿No? Bueno. Ah, ya, creo que ya. Espérate a ver. No. Ok. Mientras que vemos si se puede proyectar en pantalla, voy a desactivarlo y lo voy a volver a activar a ver. Es que no lo coge. Si lo reseteaste. Ok, bueno, vamos a. Solamente descríbanme qué vieron. ¿Qué tipo de cosas vieron?
¡Qué belleza! No era que estaba muy difícil, que esa cara de tragedia que tenían. ¿Dónde está esa cara de tragedia? Ok. El problema es que después nos inventamos más. Sí estoy tratando de mostrarles en pantalla, pero no sale la pantalla. Entonces, eh, eh, no, pues dejémoslo así, Víctor, ¿qué hacemos? Inténtalo a ver, si no, ya. Bueno, mentiras, nada. Aquí me hizo pantallazo como si se pudiera. No se pudo conectar a Cardona Apple TV. Ok, entonces, Salmo 113. Lo primero que hay, ¿cuántos vieron la inclusión que había? Muy bien, bravo. Hay una inclusión enorme, ¿verdad? Aleluya, alabado sea el Señor, verso 1. Aleluya, alabado sea el Señor, verso 9. Excelente. Muy bien. En el versículo 1, ¿vieron algo más? Repetición, alaben, alaben, alabado. Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Muy bien. Aplauso. Ok. Ya. Chicos, creo que ya. Déjenme aquí, yo lo pongo. Ok, bien. Muy bien. Entonces, yo les agrando esto para... Ok. ¿Alguien más vio algo en el verso 1? Paralelismo sinónimo. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo común? Ajá. Pero ¿qué hacemos con la línea del centro? Podría ser un miniquiasmo, ¿verdad? En que alabado sea el Señor, A prima sería alaben el nombre del Señor y en el centro B, alaben siervos del Señor. Podría ser, pero yo veo más bien un paralelismo sintético. Lo común es alaben, pero se nos añade información. Lo primero que nos dice es quiénes son los que alaban, los siervos del Señor. Y la segunda línea nos dice a quién, el nombre del Señor. ¿Ven? Miren la pantalla, ¿sí? Aquí se nos describe quién alaba, aquí a quién se alaba. Entonces es un paralelismo sintético, añade información. Pero si lo vieron como un quiasmo entre esta como parte A correspondiente con esta y esto en el centro, estaría bien también. Es que de hecho creo que sería más inclusión que quiasmo, pensándolo bien. Sí, porque el quiasmo requeriría otra parte de correspondencia. Sería más una inclusión que un quiasmo, realmente. Ok, en el verso 2 y 3 yo veo un quiasmo. ¿Lo vieron? Bendito sea el nombre del Señor, corresponde con sea alabado el nombre del Señor, y en el centro hay un asunto de temporalidad y un asunto de espacio, espacial, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, o temporalidad más bien en ambos, ¿verdad? También hay lenguaje figurado, excelente. Pero ven el pequeño quiasmo, porque ese es clave, pues en términos de poderlo identificar. Sí, es posible, también es posible, ¿sí? Pero si cojo 2 y 3 veo un quiasmo. Noten que lo final del versículo 2 y el comienzo del versículo 3 son dos asuntos de temporalidad. ¿Notan? Ahora siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, es decir, un día completo, amanecer hasta atardecer, tiempo. Dos asuntos de temporalidad en el medio y en los extremos el llamado a alabar al nombre del Señor. ¿Estamos? Ok. Verso 4, 5, ¿alguien encontró algo? Sinónimo, a ver, sinónimo ¿dónde?
A ver, háblenme de a uno porque no escucho. Levanten la mano quien quiera explicarlo. Tatiana. ¿Qué es lo común entre las dos líneas? Pero uno es las naciones, el otro es los cielos. ¿Dices sinónimo o dices qué? ¿O dices sintético? Sinónimo no sería tanto, porque realmente sería, si quisiéramos mencionarlo, sería sintético, porque se compara dos cosas, pero se añade información. El Señor domina sobre las naciones, sobre los cielos. ¿Sí? Sería una variante subgénero de progresivo. Sí. Sí, pero ¿cómo reconciliar la primera línea? ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Mm, no, es muy forzadito. Sería sintético porque añade. Porque naciones es diferente a cielos. Ok, verso 7, hay lenguaje figurado, ¿verdad? Levanta del polvo al pobre. El pobre no necesariamente está en el polvo, ¿verdad? Es un lenguaje figurado. Ok, muladar también al necesitado. Ajá, también. Sí, muy bien. Y tiene una elipsis. Bien, Laura, estamos volando. Y en el verso 8, paralelismo sintético. Los hace sentarse con los príncipes, pero añade algo más, de su pueblo. Ajá, muy bien. Y también hay una elipsis. Podría ser acción-resultado. ¿Cuál es la acción? Él levanta, él saca, el resultado los hace sentarse con los príncipes. Podría ser. Le da, le da a la mujer estéril, le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. No, sintético sí, sintético sí. Sintético. Sí, pero no hay el contraste. La mujer estéril, porque ya en el verso 1 le dice que, a ver, le da un hogar. Se asume que ya dándole el hogar es como tener ya hijos, esposo. O sea, que ya desde el verso 1 ya no es estéril. Ya le dio ya le cambió la suerte. Sí, 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 podría ser. Pero digamos que diría más bien que podría ser más, si quisiéramos ponerlo sintético que antitético, pero es válido si se pone. Bien, terminamos así entonces nuestra clase tarea. Entonces, esta es la bibliografía de los créditos que también aparece ahí en su... Van a leer el capítulo 12 de lectura eficaz de la Biblia. Está en sus antologías. Es la lectura inmediatamente siguiente a la última que hicieron. Están en orden. Y de hecho creo que es la penúltima o casi la última, no sé. El capítulo 12 de lectura eficaz de la Biblia es sobre literatura sapiencial. ¿Listo? Y van a estudiar para el examen parcial. La próxima semana hay examen parcial. 15 preguntas, lo que hemos visto hasta aquí, las 5 lecciones vistas.
15 preguntitas, más o menos 3 preguntas por lección. 15 preguntas van a ser muy sencillas, de opción múltiple o de verdadero o falso. Realmente no va a haber mucho que escribir y eso, no, tranquilos. De pronto un ejercicio de paralelismo, identificarlo, pero nada del otro mundo. Ya ustedes son unos expertos en eso. No. Ok. Oramos y nos vamos. Bueno, Padre, gracias por esta noche. Qué delicia, Señor, estar en tu palabra. Qué rico darnos cuenta que sí podemos ir a un salmo y como arrancamos la clase pensando que me estaban hablando en chino y poder ahora haber encontrado tantas cosas en el texto. Esa es la belleza de tu palabra, la belleza de tener al Espíritu Santo de parte nuestra, que nos ayuda, nos guía y la belleza de descubrir en tu palabra. Sé que esto cambia la forma en que leemos ahora nuestras Biblias y te pido que esto promueva un mayor deseo, una mayor fidelidad, un mayor compromiso contigo y tu palabra. Llévanos a casa con bien, danos un buen descanso y danos un sueño que repare las fuerzas. En Cristo. Amén.